Cómo tomar decisiones sabias. La realidad del sufrimiento. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Primera de Pedro 2:21. No existe manera de complacer a Dios si no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Lucas 22:42. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces duele. Las Escrituras registran innumerables situaciones en las que por obedecer a Dios, los personajes bíblicos tuvieron que sufrir. Pensemos en Oseas, a quien Dios le pidió que se casara. El joven probablemente tuviera alguna candidata en mente, pero Dios le dijo: «Ve y cásate con una prostituta». Oseas 1:2. Pensemos en Noé, quien por obedecer a Dios sufrió la burla y el desprecio por más de 120 años. Génesis 6. Pensemos en Pablo, quien fue enviado a predicar el Evangelio de la salvación en Cristo a todos los pueblos, soportando la ira del mundo. Finalmente, fue decapitado en Roma. Existe un aspecto ineludible del ministerio cristiano, pero a menudo subestimado. Nadie puede ser útil para Dios si no está dispuesto a sufrir, y esa disposición a padecer por Cristo reduce el número de soldados y deja la tropa diezmada, como ocurrió con el ejército de Gedeón. Cualquiera que tenga miedo, regrese a su casa. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. 2/3 del total retornaron a sus hogares. No estaban dispuestos al sacrificio que implicaba la victoria. Huyeron dominados por el miedo. El problema no está en el miedo en sí, sino en la decisión que tomaremos cuando se presente este sentimiento. ¿Estaremos dispuestos a ir más allá de nuestro miedo? Analicemos la historia de José. En el momento de su llamamiento, 3 veces el Señor le reiteró el mismo mensaje: «Sé fuerte y valiente». Josué 1:6-9. ¿Por qué la reiteración? Sin lugar a dudas, el miedo de Josué necesitaba ser confrontado con el poder de esa palabra divina. En nuestro caso, sirvamos a Cristo hasta el último suspiro, pues no valdrá la pena servirlo si no estamos dispuestos a terminar el camino con Él. Las motivaciones quedan al descubierto. A menudo el Señor nos pide algo que no nos gusta y debe ser hecho de inmediato, como ocurrió con Abraham. «Toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas». Génesis 22:2. Nota el adverbio de tiempo, ahora. No el año que viene, ni el próximo mes, ni la siguiente semana. Ahora significa en este mismo momento. La orden le llegó de noche y muy de mañana, Génesis 22:3, salió camino al monte Moriah para cumplir su misión. ¿Cómo tomó semejante decisión? Abraham demostró con su premura que estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. A veces Dios hace cambios repentinos en nuestra vida personal. ¿Cómo recibirás la notificación de tu propia muerte? Moisés no tuvo una preparación gradual que anunciara el desenlace fatal de su vida. No padecía una enfermedad grave ni experimentaba el deterioro paulatino de las funciones vitales por la vejez. Recibió el aviso de su propia muerte cuando gozaba de perfecta salud. Sube a este monte y muere en el monte al cual subes. Deuteronomio 32, 49 y 50. Los cambios repentinos también ocurren en la iglesia. Quizás ahora el gobierno nos sonría como ocurrió en la primera hora de la iglesia. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Sin embargo, el tiempo de la bendición duró un suspiro. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos.
Hechos 12:1. En aquella persecución, Jacobo, hermano de Juan, murió a espada y Pedro fue encarcelado. Hechos 12:2-5. Los que antes gozaban de paz, ahora estaban amenazados de muerte a cada paso. Deberíamos permanecer siempre en guardia, preparados y fortalecidos en Dios, porque uno nunca sabe cuándo el día soleado dará lugar a una tormenta huracanada de problemas y dificultades. ¿Ya tienes tu Getsemaní? Un ejemplo supremo de alguien que sufrió por obedecer a Dios fue Jesús. Bebió de la copa amarga del sufrimiento, dando su vida en la cruz para rescatar a la humanidad. ¿Y qué hizo Jesús cuando tuvo que atravesar ese momento tan difícil? Fue al Getsemaní para hacerle preguntas a Dios. No está mal imitar su ejemplo. Jesús oró tantas veces como fue necesario a fin de conocer la bendita voluntad del Padre. Cuando Jesús ingresó al Getsemaní, la copa parecía algo dudosa, pero cuando se retiró del huerto, estaba convencido acerca de la voluntad de Dios, su Padre. Al ingresar dijo: «Si es posible, pasa de mí esta copa». Mateo 26:39. Sin embargo, más tarde, cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús dijo: «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Juan 18:11. El Maestro oró 3 veces la misma oración. No se rindió hasta que encontró la respuesta, y la perseverancia con la que él buscó el conocimiento espiritual por medio de la oración debería ser nuestro ejemplo. Una vez que supo cuál era la voluntad de Dios, la hizo sin medir esfuerzos. Todos necesitamos encontrar un Getsemaní, un refugio para hacer preguntas. ¿Has llegado a un estado en la vida ministerial, pastoral o laboral en la que necesitas un refugio para derramar tu corazón ante el Señor? Levántate y clama por las noches. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración. Lamentaciones 2:19. El sufrimiento por el que estás pasando podría ser un trato de Dios para que lo busques con intensidad. Esta crisis no será tu final. Aminora la marcha, baja la velocidad, lleva el asunto a Dios. Ora y ora todo el tiempo que necesites hasta que encuentres su voluntad. No te rindas hasta haber encontrado la respuesta a tu oración. Él te mostrará la estrategia exacta para cambiar tu realidad adversa. Él te mostrará el camino a seguir y Él también te dará las fuerzas suficientes si es que su voluntad incluye el sufrimiento. Decisiones basadas en nuestros gustos. Hace poco vi un programa de televisión con un artista muy popular en el ministerio cristiano para niños. El hombre había sido un actor de Hollywood y ahora publica videos en los que interpreta a un héroe de acción que desenmascara a los villanos demoníacos y los vence. El entrevistador le preguntó si tenía un llamado de Dios a trabajar con los niños. Sin dudar contestó: «No». Y rápidamente agregó: «No me malinterprete, amo a los niños, Jesús los ama, pero no creo que a Dios le interesen nuestros gustos o deseos. La Biblia dice claramente que no hay nada bueno en el corazón del hombre. A Dios le interesa más nuestra obediencia que lo que nos gusta hacer. La pregunta siempre es: ¿haremos lo que Él desea o reflejaremos lo que Él tiene en su corazón? Si hubiera sido mi deseo hacer un determinado ministerio y le hubiera dicho que no a Dios, entonces hubiera ocupado un lugar secundario durante toda mi vida. La respuesta que dio este servidor de Cristo es bíblica y desarma una doctrina tan popular como pervertida, que exalta el deseo personal. Lo que Dios busca
es nuestra vida y lo que espera de nosotros es obediencia. Cuando somos obedientes y hacemos lo que Él nos pide, entonces su deseo se funde con el nuestro. La obediencia produce una vida de sumisión, una vida que dice Dios, el que importa aquí eres tú, no yo. ¿Deseas ser una persona bendecida? ¿Aspiras a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios? Deberás estar dispuesto a hacer su voluntad, aunque no te guste. Y no lo veas como algo malo. El sufrimiento que proviene de la obediencia a Dios es bendición. Es posible que sufran por hacer el bien. Si eso sucede, están bendecidos, son afortunados. Dios los bendecirá. Primera de Pedro 3:14. Rescatemos 4 lecciones de la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Nos ayudarán más de lo que imaginamos. 1. Estar cerca de Dios no anula la probabilidad de sentir dolor. La voluntad de Dios puede incluir sufrimientos, dificultades y hasta tragedias. El libro de Hechos nos enseña mucho al respecto. 2. Cuando estemos en medio del dolor, aprovechemos la amistad de personas espirituales y amigas. Jesús llevó a sus íntimos al Getsemaní. Quizás pienses que no ayudaron mucho, pues se quedaron dormidos. Probablemente sí, probablemente no. Hay ocasiones en que nadie más que Dios nos puede ayudar, pero el tener personas con las que compartir la angustia ya significa apoyo. Jesús les dijo a sus íntimos amigos: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte». Mateo 28:38. Jesús compartió con sus amigos su profundo dolor. 3. En los momentos de agonía, los recursos más útiles son la palabra y la oración. En el huerto, Jesús oró 3 veces. En el desierto utilizó la palabra 3 veces para librarse de los ataques satánicos. Nuestros recursos son poderosos. No dejemos de orar y acudir a las Escrituras. 4. Oremos para no cambiar la voluntad de Dios, sino para ser cambiados nosotros mismos. Las oraciones de Jesús en el huerto no pretendían cambiar los planes del Padre, sino alinearse Él mismo con la voluntad de su Padre. La oración no es el motor que cambia lo que Dios pretende hacer para que haga lo que nosotros queremos. La oración está dirigida a Dios para que nos cambie a nosotros y terminemos aceptando su voluntad soberana, es decir, lo que Él quiere que hagamos. En definitiva, la vida cristiana no se trata de muchas decisiones, sino de una: vivir para Cristo. ¿Y cómo alcanzamos esa meta? Permitiendo que Dios cambie nuestro corazón para aceptar su voluntad, aunque ello implique sufrimiento. La obediencia a su voluntad nos traerá libertad y bendición permanente.